Bienvenidos a Pelotón Sin Filtro, el canal donde te contamos lo que otros callan en el mundo del ciclismo. Isaac del Toro no necesitaba hacer nada hoy, y no hizo nada. Jornada perfecta para el mexicano, mientras Jonathan Milan se llevaba la victoria en un sprint brutal. Después de que la fuga fuera cazada a solo 100 metros de meta, Isaac del Toro controlaba en el pelotón. Cruzó la línea sin gastar un gramo de energía, sin perder un solo segundo con Tiberi, y lo más importante, Remco Evenepoel sigue hundido por detrás. La clasificación general no ha cambiado. Tiberi sigue líder, Isaac sigue segundo, y Evenepoel sigue fuera del podio, a más de 1 minuto y medio del mexicano. Pero esto no es una etapa cualquiera, esto es la calma antes de la tormenta, porque el sábado llega Jebel Hafid, la montaña donde Pogačar ha ganado 4 veces, el lugar donde se decide el UAE Tour. Quédate hasta el final, porque te voy a contar por qué esta etapa tranquila es exactamente lo que Isaac necesitaba, qué pasó con la fuga que estuvo a segundos de ganar y qué tiene que hacer el mexicano en Jebel Hafid para llevarse esta carrera. Pero antes de arrancar, si te gusta este contenido sobre ciclismo sin filtro, dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Esto me ayuda enormemente a seguir trayéndote las últimas noticias del ciclismo cada semana. Ahora sí, vamos al lío. Antes de hablar de lo que pasó hoy, hay que recordar cómo llegaba Isaac del Toro a esta etapa. Ayer, en Jebel Mobrá, el mexicano protagonizó una de las remontadas más brutales que hemos visto en mucho tiempo. Se descolgó a 5,5 kilómetros de meta. Todos lo dábamos por muerto. Y remontó. Vio cómo Evenepoel se hundía delante de sus ojos y atacó en el último kilómetro para ir a por la victoria. Tiberi ganó la etapa. Isaac fue segundo a 15 segundos. Pero el mexicano saltó del puesto 10 al puesto 2 de la clasificación general, 8 posiciones remontadas en una sola subida. Y Evenepoel, el que llegaba como líder invencible, el que había ganado la crono con autoridad, perdió más de 1 minuto y medio. El belga pasó de líder a estar fuera del podio en apenas 13 kilómetros de subida. Así que Isaac llegaba a la etapa 4 en una posición perfecta, segundo de la general, por delante de Evenepoel, a tiro de Tiberi, sin necesidad de arriesgar en una etapa llana donde los velocistas iban a mandar. La estrategia era clara: controlar, no perder tiempo, guardar piernas para el sábado. La etapa 4 del UAE Tour salió de Fujairah con 182 kilómetros por delante y llegada al mismo sitio. Etapa accidentada con repechos de media montaña, pero sin puertos de verdad. Terreno para velocistas, pero con posibilidades para una fuga si conseguía aguantar. Y la fuga del día tenía mucha calidad. Desde los primeros kilómetros hubo ataques constantemente. Florian Sénéchal, Pietro Matteo, Baptiste Weistrofer probaron suerte. Ben O'Connor, Chris Harper, Stefan De Bot también lo intentaron. La carrera no se paraba, hasta que se formó la escapada buena. 5 corredores que consiguieron abrir hueco: George Steinhauser del EF Education, Stefan De Bot del Modern Adventure, Lorenzo Milesi del Movistar Team, Patrick Gamper y James Knox. Representación del Movistar en la fuga con Milesi, un corredor potente que podía hacer daño si llegaba a meta. La ventaja empezó a crecer. Primero 1 minuto, luego 2. A más de 100 kilómetros de meta, la fuga rozaba los 3 minutos de ventaja. El pelotón empezó a preocuparse. Lidl Trek, el equipo de Jonathan Milan, vio que la etapa se les podía escapar. Milan era el máximo favorito para el sprint, y una fuga con esa calidad podía llegar perfectamente a meta. El equipo estadounidense se puso a trabajar mucho antes de lo esperado. A 119 kilómetros de meta, ya estaban tirando del pelotón. El ritmo subió. La diferencia empezó a bajar, pero la fuga no se rendía. Los 5 de delante respondían a cada aceleración del pelotón. A 77 kilómetros de meta, todavía tenían más de 2 minutos. A 57 kilómetros, casi 2 minutos. A 40 kilómetros, seguían por encima de los 2 minutos. Esto iba a ser una batalla hasta el final. Ineos Grenadier se sumó al trabajo de Lidl Trek. 2 equipos tirando del pelotón con todo lo que tenían, pero el terreno de media montaña no ayudaba. Las subidas y bajadas constantes impedían mantener un ritmo limpio de persecución. A 34 kilómetros de meta, la fuga todavía tenía 2 minutos y 25 segundos. La etapa estaba completamente abierta. A 32 kilómetros de meta, la fuga sufrió un golpe importante. James Knox se descolgó en plena zona de media montaña. El británico no pudo seguir el ritmo de sus compañeros de escapada. De 5 pasaron a 4. Milesi, Steinhauser, De Bot y Gamper. Perder un hombre en ese momento era un problema. Menos relevos, más desgaste
desgaste para los que quedaban. Y entonces llegó el caos al pelotón. A 28 kilómetros de meta, caída importante. Fabio Jakobsen y Ethan Hayter se fueron al suelo. También cayeron Dan Hull y Robe Guiz. Nervios, tensión y varios corredores tocados. Los favoritos de la general, incluido Isaac del Toro, pasaron sin problemas, pero el pelotón perdió unos segundos reorganizándose. A 22 kilómetros de meta, la fuga todavía tenía 56 segundos. La neutralización parecía inminente, pero los cuatro de delante seguían peleando. Entramos en los últimos 15 kilómetros con la fuga resistiendo. A 15 kilómetros de meta, Milesi, Steinhauser, Devot y Gamper tenían 41 segundos. A 10 kilómetros, 26 segundos. A 5 kilómetros, todavía 23 segundos. La sensación era que iban a llegar, que iban a conseguirlo, que la etapa era suya. Pero Lidl-Trek no iba a dejar escapar esta victoria. El equipo apretó al máximo en los últimos kilómetros. El hueco empezó a cerrarse metro a metro. Los cuatro fugados miraban hacia atrás y veían cómo el pelotón se acercaba. Y a 100 metros de meta, después de más de 180 kilómetros en fuga, el pelotón los cazó. 100 metros. Eso es lo que les faltó para conseguir una victoria épica. Lorenzo Milesi, George Steinhauser, Stefan Devot y Patrick Gamper habían dado todo. Habían resistido durante casi toda la etapa y se quedaron a un suspiro de la gloria. Jonathan Milan, fresco después de que su equipo trabajara durante toda la jornada, lanzó el sprint y se llevó la victoria. Ethan Vernon fue segundo, Matteo Milan tercero. Un final para los velocistas después de que la fuga se dejara todo en la carretera. ¿Y qué hizo Isaac del Toro durante toda esta batalla? Nada. Y eso era exactamente lo que tenía que hacer. El mexicano cruzó la meta en el puesto 23, en el mismo grupo que todos los favoritos de la general. Mismo tiempo, 0 segundos perdidos, 0 energía gastada en ataques innecesarios. Antonio Tiberi, el líder, también llegó en el grupo. Puesto 36, mismo tiempo. Remco Evenepoel, puesto 41, mismo tiempo. La clasificación general no ha cambiado ni un solo segundo. Tiberi sigue líder. Isaac del Toro sigue segundo. Lennart Van Eetvelt sigue tercero. Y Evenepoel sigue hundido, fuera del podio, a más de 1 minuto y medio del mexicano. Para Isaac, esta etapa era una jornada de trámite. No había que arriesgar, no había que gastar. Había que llegar, controlar y guardar piernas para lo que viene. Y eso es exactamente lo que hizo. Jornada perfecta. Mañana viernes hay otra etapa de transición, pero el sábado llega la batalla final. Jebel Hafid, 10 kilómetros de subida al 7 al 9%, con horquillas serpenteantes y una rampa final brutal. Es la montaña clásica del UAE Tour, el lugar donde Pogačar ha ganado 4 veces, el lugar donde se decide quién gana esta carrera. Isaac del Toro llega como segundo de la general. Tiene que atacar a Tiberi y sacarle tiempo. Con las bonificaciones de meta incluidas, si Isaac gana la etapa puede recortar hasta 10 segundos más. Cada segundo cuenta. Tiberi ha demostrado en Jebel Mobra que tiene unas piernas brutales, pero también es verdad que llegó fresco a la subida, mientras Isaac tuvo que remontar desde el descuelgue. El sábado veremos qué pasa cuando los dos lleguen al pie de Jebel Hafid con todo por decidir. Y Evenepoel, el belga está a más de 1 minuto y medio de Isaac. Para volver al podio, tendría que hacer una exhibición descomunal. Y después de lo que vimos en Jebel Mobra, donde se hundió a 4 kilómetros de meta, parece difícil que pueda remontar. El UAE Team Emirates nunca ha ganado la clasificación general de esta carrera sin Tadej Pogačar. Isaac del Toro tiene la oportunidad de romper esa maldición. Y después de cómo está corriendo esta semana, tiene todo para hacerlo. Isaac del Toro controló sin problemas en una etapa para velocistas. Jonathan Milan se llevó la victoria después de que la fuga fuera cazada a solo 100 metros de meta. La general no ha cambiado. Tiberi líder, Isaac segundo, Evenepoel hundido. El sábado, Jebel Hafid. Ahí se decide todo. Si todavía no le has dado like al video, hazlo ahora. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita. Y déjame en los comentarios, ¿Isaac del Toro puede tumbar a Tiberi en Jebel Hafid o el italiano defenderá el maillot rojo? Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.